¿Qué pasó? ¿Por qué me duele tanto el trasero? Espera, el mugriento alien me volvió a abducir. ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? Creo que estoy en otra estación espacial, pero en esta estación no hay gravedad. Siempre quise saber cómo se siente dormir en el espacio. ¿Cómo le harán los astronautas para que no se te salga la baba de la boca y se meta a los instrumentos? Jejeje. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Sentía que mi cerebro iba a explotar. ¿Eh? ¿Es eso una cámara? Me lleva. Ya andan de voyeristas esperando el momento en que me quite la ropa, ¿verdad? Pinches cochinotes. Alerta. Intruso. ¿Eh? ¿Quién está por allí? Oh, no. Un sillón. ¿Eso significa? Te encuentras en la Estación Espacial PCN. Usuario desconocido. Autenticación de voz requerida. ¿Eh? ¿Señor P? Soy Juan. Bienvenido, gozador. ¿Deseas una sonda anal? ¡Que no, carajo! Y dale con la maldita sonda anal. Oye, ¿cómo es que sabes mi nombre? Entonces, ¿deseas jugar un videojuego? Pues al parecer ya estabas muy preparado con eso del sillón, ¿eh? Bueno, ¿qué voy a jugar? Jugarás Observation, publicado por Devolver Digital en el 2019. Un thriller de ciencia ficción, donde Gozador asumirá el papel de la inteligencia artificial de una estación espacial de órbita baja, encontrándose alrededor de la Tierra. Dentro de la estación, un grupo de científicos se encuentra realizando distintos experimentos benéficos a la humanidad. Gozador utilizará cámaras de video para monitorear la situación de los habitantes y de la estación en general. ¡Oh! Suena interesante. La intrigante premisa del juego gira en torno a descubrir qué le sucedió a la doctora Ama Fisher y a su equipo, donde un misterioso evento envía a la estación espacial cerca de la órbita de Saturno, algo considerado por los científicos como imposible. Entonces, en este juego puedo ser la inteligencia artificial que se vuelve loca y trata de eliminar a todos los humanos en su estación. ¡Excelente! Oye, ¿es un juego de terror? Esos no me gustan ni tantito. No. Tiene escenas asombrosas. Y la historia es de suspenso, con ciertos elementos fantásticos que no son explicados de manera alguna durante la trama del juego. Pero no por eso deja de ser interesante en momento alguno. ¿Y qué tengo que hacer? Como lo mencioné, la doctora Ama Fisher, quien es la principal protagonista del juego, estará apoyándose en Sam, la inteligencia artificial para el sistema, administración y mantenimiento de la estación. Durante el juego, Emma le dará a Sam distintas instrucciones, las cuales tú como jugador tendrá que realizar mediante sencillos minijuegos y pulsación de botones. Si son juegos estilo Mario Party donde tienes que apretar el botón lo más rápido posible hasta que se te salgan los ojos de la cara, olvídalo. No quiero que mi bracito se me canse. Además, soy pésimo en los minijuegos. Despreocúpate, gozador. No hay forma de perder en este juego. Es una aventura gráfica con algunos enigmas y acertijos a resolver, con casi nula dificultad. ¡Oh! Esos sí me gustan.
Siendo una inteligencia artificial incorpórea, estás sujeto a muchos limitantes. Solamente puedes interactuar con objetos conectados y sincronizados a tu sistema. Pero para usarlos, tendrás que identificarlos previamente. Suena complicado. ¿Cómo hago eso? Desafortunadamente, el juego no ofrece ninguna forma de identificación sencilla. Tendrás que mover un cursor y enfocar los distintos ángulos de cámara dentro de cada sección de la estación espacial para identificar de manera visual los posibles objetos que requieran análisis o sincronización. Hubiera sido una mecánica muy útil el dejar apretado un botón para que se remarcaran en un color distinto los objetos. Pero al parecer el desarrollador del juego decidió usar una completa inmersión y evitar usar mecánicas de este tipo. ¡Ujule! Si al parecer ya necesito lentes y todavía quieren que me ponga a buscar objetos en una pantallita, ¡chale! Otro grave problema que encontré fue que Emma solicitará a Sam monitorear distintos instrumentos científicos, los cuales se encuentran en varias secciones dentro de la estación. Siendo una inteligencia artificial, deberías conocer perfectamente dónde se encuentra cada instrumento dentro de la estación espacial, lo cual no es así. Siguiendo la idea de la inmersión completa, el juego no muestra un marcador en pantalla, el cual te permite identificar fácilmente cuál es tu próximo objetivo o destino para continuar la historia. Identificar en qué sección de la estación te encuentras actualmente, o utilizar algún instrumento para completar la instrucción que Emma te ha solicitado. Ese estilo de juegos donde no te indican qué hacer me parece ya demasiado anticuado. Entiendo que quieran hacerte sentir completamente dentro del juego, pero no a cuestas de hacerlo más complicado para que gente tan distraída y con una paciencia como yo. Esto se hace más evidente cuando Sam consigue una esfera inspirada en el droide flotante que utiliza Luke Skywalker para practicar el uso de su sable de luz en la película Star Wars, el cual le permite hacer paseos espaciales fuera de la estación. Si no tienes cuidado en identificar claramente y de manera visual cuál fue tu escotilla de salida y cuál es tu objetivo, estarás dando vueltas por toda la estación durante varios minutos. Oh, como hace unos días que me animé a jugar la versión remasterizada del 2024 de Star Wars Dark Forces, un juego de disparos en primera persona de 1995, originalmente para MS2, al estilo de Doom. ¡Qué santas perdidas me metí en ese juego! Mismo problema con los juegos prehistóricos. Si no sabes exactamente qué hacer, vas a estar perdido, dando vueltas en los niveles de estilo laberinto de los juegos. No tenía idea a dónde ir, ni en dónde me encontraba. Nada más llegué al cuarto nivel y lo mandé a la basura. ¡Bleh! ¿Y qué puedo hacer para evitar perderme en este juego? Es altamente recomendable utilizar una guía disponible en varios sitios de internet cuando tengas dudas de qué hacer o a dónde ir. Siguiendo estas guías, podrás completar el juego al 100% en unas 8 horas aproximadamente. Y así evitarás frustraciones para disfrutar completamente la experiencia. ¡Ah! Me encantan esas guías. Hacen mucho más fácil y divertidos los juegos. Así como cuando jugué Persona 5, lo disfruté muchísimo de esa forma, usando eficazmente el tiempo que te ofrecía la historia del juego. Jeje. Oiga, ¿sí vamos a seguir jugando? El juego está muy interesante. Gozador,
he preferido no continuar con el juego para evitar cualquier revelación de la historia afecte la gozadera de otros gozadores. Y por lo tanto, he determinado que tu existencia debe ser finalizada. ¡A la madre! ¡Me largo de aquí! ¡Ah! ¡Esta ha de ser la salida! ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? Esta estación espacial se autodestruirá en 10 segundos. ¡Ah, no mames! ¡A volar se ha dicho! Ha llegado el momento de la trivia. ¿Cuál era el objetivo en Asteroids de Atari? Destruir asteroides y platillos voladores utilizando los disparos de una nave espacial. Destruir las naves invasoras antes de que secuestren a los habitantes de una ciudad. Romper los bloques de una muralla utilizando una pelota que era rebotada por medio de una raqueta. Y la respuesta correcta es... ¡destruir asteroides y platillos voladores! Creo que puse muy fácil la pregunta de la trivia. Muchas gracias por vernos. Si te gustó el episodio, por favor dame un like y suscríbete al canal. Y déjame un comentario si ya jugaste Observation y si fue de tu agrado. Hace poco empecé a jugar novelas gráficas y hay algunos bastante interesantes. Detroit Become Human es excelente y su historia es muy interesante. Otros dos totalmente recomendables son Utawarerumono, Mask of Truth y su secuela, Prelude to the Fallen, que la verdad es solo un juego separado en 2 tomos. Son aventuras gráficas con batallas de estrategia y con elementos RPG. Solo que no pude terminar el segundo, se me hizo extremadamente difícil. Así que me reventé el anime para saber el final. Súper recomendable.